Pausa. ¿Tú qué opinas? ¿Ese vehículo de conducción automática se choca o no se choca? Hola amigos, soy Fabio, ingeniero de Dynamo Electronics. Este video es la segunda parte de Un robot puede quitar tu empleo, donde veremos vehículos de conducción automática, inteligencia artificial y RPA, automatización robótica de procesos. Si este video te interesa, mira. En el video anterior, que si no lo viste, te dejamos aquí un link arriba porque estuvo buenísimo, hablamos si los robots industriales y los robots de servicios pueden quitar tu empleo aquí en Latinoamérica. Ahora veremos qué pasa con los autos de conducción automática y qué pasa con los robots virtuales. Y para poder entender cómo funciona esta tecnología, vamos a aprender tres conceptos importantes. Primero, inteligencia artificial. ¿Qué es la inteligencia artificial, amigos? Y para resumirlo o definirlo de una manera muy fácil, es un conjunto de instrucciones o un conjunto de software que le permiten a una máquina o a un sistema hacer o realizar funciones que normalmente son de los seres humanos. ¿Y qué funciones son nuestras? Por ejemplo, análisis de datos. Por ejemplo, toma de decisiones. Por ejemplo, hablar de manera fluida con otra persona. O, por ejemplo, hacer identificación de objetos cuando los vemos. O hacer identificación de audio cuando escuchamos algo. Entre otras muchas funciones. Cuando una máquina tiene la capacidad de hacer estas funciones que realizamos normalmente los seres humanos, a eso le llamamos inteligencia artificial. Ahora, el segundo concepto que vamos a aprender es qué es cloud computing o computación en la nube. Y para entenderlo mejor, miremos el siguiente video. El cloud computing, o cómputo en la nube, como se conoce en español, es una forma de obtener servicios de cómputo por demanda, lo que te permite usar una gran variedad de programas, servicios, aplicaciones, herramientas y soluciones de acuerdo a tus necesidades con solo tener acceso a Internet. Es algo parecido al agua que llega a tu casa. Contratas el servicio, abres la llave y pagas lo que consumes. No tienes que invertir en la infraestructura de suministro ni pagar una cuota fija aún si no la consumes. La nube es una plataforma que permite realizar distintos procesos como almacenar, modificar y en general procesar datos y correr programas desde cualquier lugar donde estés, con solo tener tu computadora, smartphone o tablet conectado a Internet. Y nuestro tercer concepto es RPA, que viene de la sigla del inglés Robotics Process Automation. Básicamente lo que se hace en esta parte es que todos los procesos que sean repetitivos en las empresas y que puedan ser automatizados, es decir, que puedan ser realizados por una computadora o por un software, se automatizan. Eso es RPA básicamente. En este video, por ejemplo, vemos cómo se automatizó un proceso de ingreso de pagos de nómina. En ese proceso básicamente constaba de 19 pasos que tiene que hacer una persona para hacer ese pago de una nómina. Entre esos, digamos, hay verificaciones, ingresos a otras plataformas para hacer las transferencias, envíos de mail para confirmar que los pagos estuvieron hechos, llenar eso en una hoja de Excel de unas bases de datos para saber que tuvo el registro, etc. Es decir, son procesos que normalmente se hacen de forma repetitiva y que los puede hacer una máquina. Y como pueden ver, la diferencia en tiempo entre que lo haga una máquina y que lo haga el ser humano es bastante grande. Eso, amigos, es Robotics Process Automation o RPA. Ahora veamos en qué casos o en qué tipos de empleo vamos a tener un cambio que puede llegar a ser significativo. Primero, abogados. Miremos el siguiente video. De Ravenlaw, que es una startup proveedora de inteligencia artificial para facilitar los procesos de investigación y de eficiencia en procesos dentro de despachos, estima que ya es posible automatizar entre un 40 y un 60% de las tareas diarias del abogado. Entre un 40 y un 60%. Claro, eso uno lo puede ver desde una perspectiva pesimista o desde la perspectiva optimista. Desde la pesimista, uno puede pensar que vamos a necesitar muchos menos abogados, que por tanto van a sobrar muchos abogados en el mercado, nos llevará a sistemas
en los cuales no solo el abogado delegará un 40% o un 60% de su actividad en un robot, por decirlo así, sino que los jueces harán lo mismo, los legisladores harán lo mismo y el Poder Ejecutivo hará lo mismo. Y yo creo que si esa transición se diseña y se gestiona bien, y no es fácil, los efectos serán muy positivos. Serán muy positivos y nos permitirán conseguir si quieres, esa visión de lo que tiene que ser un sistema de justicia que sea democrático, que sea transparente, que sea accesible a todos y que promueva la innovación y la creación de valor. Y como ven, este caso de inteligencia artificial es muy importante para la justicia, sobre todo en países como el nuestro, donde la justicia parece no funcionar bien, ya porque sea lenta, porque la corrupción es muy alta, porque se compran jueces, conciencia, etc. Así que llegar a sistemas como estos, bueno, no sé, de mi parte les daría la bienvenida. Este sistema se llama ROS y es una especie de robot, que es como una app que ayuda o asiste a los abogados, de momento solo está en Estados Unidos, y puede analizar cientos o miles de casos, puede analizar diferentes jurisprudencias, ya sea estatales, nacionales, etc. Y tú hablas o interactúas con ella para que te dé su punto de vista acerca de un caso. O sea, imagínense, esto es genial porque un abogado no podría leer toda esta información y analizarla a la velocidad que la hace un sistema de inteligencia artificial. Entonces, este sistema, por ejemplo, del que hablamos, ROS, cuesta una mensualidad de $69 al mes. Es decir, nunca se va a comparar con el salario de un abogado, y sin embargo, las funciones que va a hacer van a darle una asistencia altísima a un abogado. Como les decía al principio, está solo en Estados Unidos de momento, pero probablemente pronto se expanda a otros países. Imagínense cuando Ross llegue a Colombia, si yo fuera un abogado. Ross, por favor, ayúdame a ver cuántos casos de corrupción hay en Colombia para ver si... No, ni un sistema de inteligencia artificial puede aguantar tanta corrupción. Mejor sigamos con el segundo caso. Nuestro segundo caso es call center. Y por favor escuchemos esta conversación entre un robot y una persona. Y díganme si ustedes pueden distinguir quién es el robot y quién es la persona. Aquí. Good evening. Hello? Hello. Hi, I'd like to reserve a table for Friday the 3rd. Okay, hold on one moment. Mm-hmm. Okay. Hold on one second. Mm-hmm. So Friday, November 3rd. How many people? For 2 people. 2 people? Yeah. What time? At 5 p.m. Okay. And your name? The first name is Daniel. That's Daniel. Okay. You're all set. Okay, great. Thanks. We'll see you next Friday. Okay, thank you. Bye. Poder saber quién es el robot y quién es el humano, personalmente me queda imposible. En realidad, este robot es un robot de Google que habla como habla un ser humano, es decir, incluso usa nuestras muletillas, el esperemos, el ok, o sea, no es un robot que habla, hola amigo, que necesitas, tu reservación ha quedado lista. No, para nada. Nosotros no podríamos distinguir si es un robot o si es un ser humano. Y eso, amigos, ya está hoy instalado. Esto ya está pasando, esto ya está en muchos call centers, ¿sí? Y probablemente con el paso del tiempo, cuando estés comunicándote con algún tipo de call center, lo más probable es que empieces a hablar con chatbots o robots virtuales que hablan y se comunican contigo, que pueden ser por mensaje de texto, digamos WhatsApp, Facebook, etc., o como lo escuchábamos ahorita, por una llamada telefónica. Así que esto, amigos, llegó para quedarse. Nuestro tercer caso son los médicos o la medicina. Y en la medicina esto ha sido una revolución. Esto va a cambiar literalmente la medicina como la conocemos. ¿Y por qué? Porque es que el diagnóstico
se puede dar de una manera súper rápida y con precisiones muy altas. Miremos este video de inteligencia artificial en los tiempos del COVID. El equipo del Dr. Martín ha analizado las placas pulmonares de más de 1000 pacientes y el sistema, que se sigue perfeccionando, detecta ya el 80% de los casos positivos. La ventaja fundamental de esta herramienta es que permitirá detectar el daño pulmonar por coronavirus en un tiempo medio inferior al que se tarda ahora en conocer el resultado de la PCR. El proyecto, no obstante, va más allá del COVID-19. En etapas futuras sí que nos gustaría tener en cuenta también otras patologías como pueden ser otras neumonías bacterianas o neumonías virales y intentar clasificar estas patologías frente a quien el COVID y también estas patologías entre sí. Diversos equipos de inteligencia artificial y algunos hospitales de Andalucía y del resto de España han mostrado ya interés por unirse al proyecto. Como ven, realmente increíble. Y para darles una idea cómo funciona esto, es que en la actualidad, en las clínicas, van a ver ya no solo médicos, sino data science o analistas de datos o científicos de datos. Es una nueva profesión que lo que se encarga es precisamente de analizar estos datos, y las metodologías que usan para analizar estos datos son inteligencia artificial, que digamos que se apoya de unos métodos que se llaman machine learning, aprendizaje profundo y otras metodologías que existen dentro de la inteligencia artificial. Así, por ejemplo, una máquina toma 10.000, 100.000, 1.000.000 de exámenes y los procesa. Esto los puede procesar en el término de horas, días o semanas, y una vez los procese queda una máquina entrenada para poder hacer una detección de un caso particular. Entonces, estas máquinas normalmente cuando están haciendo estos procesos son mucho más eficientes que los doctores en el momento de poder dar un diagnóstico. ¿Por qué? Porque lo están comparando no con un caso, no con 10 casos, no con 100 casos. Lo está comparando con muchísimos casos que muy probablemente en la vida de un médico no va a poder atender tantos pacientes como los casos que pudo analizar una inteligencia artificial. Pero ojo, no te confundas. Con esto no estamos queriendo decir que la labor del médico no sea importante. ¿Por qué? Porque esto se vuelve una herramienta adicional para el médico. Es decir, lo que se le está dando es una herramienta para que se pueda hacer un análisis muchísimo más rápido y muchísimo más certero sobre un concepto de qué es lo que está sucediendo. Obvio, como ha sucedido con todas las tecnologías, puede que en algunos países, en algunas regiones, trate de esto, no suspender al médico ni reemplazarlo, pero traten de hacer algo extraño. El caso de la medicina de nuestro país es un gran ejemplo, donde los médicos lamentablemente tienen muy poco tiempo para atender a un paciente. Tienen alrededor de 15 minutos de nuestro sistema de salud, en el cual prácticamente no le alcanzan a preguntar ni siquiera si el paciente ha dormido bien. Y en el futuro tendremos bandas que nos pondremos, ya hay mucha gente que las usa, donde monitorean tus signos vitales, etc. Esta información llegará a una base de datos donde un sistema de inteligencia artificial también va a poder estar monitoreando esta información para saber cómo está tu estado de salud. Así que, amigos, la medicina en el futuro va a cambiar de una forma extraordinaria y los médicos van a tener que acostumbrarse o aprender a usar estas nuevas herramientas, porque estas herramientas ya no podemos hablar de que son el futuro, estas herramientas son el hoy. Vamos con nuestro cuarto caso, banca o sistema financiero. Miremos el video. Pero ¿para qué utiliza exactamente un banco toda su inteligencia artificial? Pues sobre todo para evaluar riesgos, los riesgos que hay cada vez que dan un préstamo o cada vez que hacen una inversión, cuando gestionan una cartera porque quieren saber si están tomando la mejor decisión. Así que es muy útil y por eso todos los bancos grandes tienen ya un Chief Data Scientist, o sea, una persona que se dedica todo el rato a gestionar esa inteligencia artificial a base de los datos que obtiene del mercado, de la gente con la que trabaja dentro del banco y de los propios clientes, claro. Por ejemplo, en BBVA hay un Chief Data Scientist para todo el mundo, que es Marco Bressan, y cuyo equipo se ocupa nada más que de tratar datos, sacar conclusiones de ellos y mejorar la inteligencia artificial de BBVA. Se pueden dar cuenta, en el caso de la banca pasa algo muy parecido como en el caso de los hospitales. Es decir, ahora en la banca también tenemos analistas de datos o data science o científicos de datos, donde ellos van a coger
los datos históricos que se han tenido, por ejemplo, del comportamiento de la bolsa, del comportamiento de las acciones, y van a poder predecir mejor si una acción debe ser comprada, vendida, para tener una mejor rentabilidad. Muchas veces, y lo hemos visto en, no sé, películas, muchas cosas, que la gente que trabaja en bolsa en muchos casos hace sus análisis basada en su instinto o de pronto su experiencia. Bueno, los robots cuando hacen esto lo hacen basado en la experiencia, pero no en la experiencia de una sola persona, la hacen basado en la experiencia de cientos de personas que se están acumulando en la data, en los datos, perdón, que él está recolectando para poder dar una proyección del comportamiento. Incluso muchas plataformas ya integran esta inteligencia artificial en sus sistemas y le brindan al usuario estos beneficios para que el usuario pueda decidir si invertir o no el dinero. Entonces, bueno, en los bancos o en la banca esto va a cambiar bastante. Adicionalmente, por ejemplo, cuando tú ibas antes a un banco y te hacían un análisis crediticio, el análisis crediticio probablemente, de acuerdo al monto, pasaba por un ser humano analizando cuál es tu historia financiera. Bueno, eso también probablemente en un futuro lo hará una máquina, si no es que ya lo está haciendo una máquina, y por eso te pueden dar digamos, un aval para un préstamo, para un crédito de una forma muy rápida, porque ya no lo está analizando un humano, sino lo está analizando una máquina que puede meter muchísimas variables y ver si la probabilidad de pago que tienes tú para acceder a ese crédito es alta o baja. Así que lo mismo en la banca, esto ya está instalado. Ahora continuemos con nuestro quinto caso. Estos son los automóviles autónomos. Y los automóviles autónomos son un caso un poco diferente al que hemos hablado ahora. ¿Por qué? Porque si bien ellos también se componen de inteligencia artificial, como los sistemas que hemos venido viendo hasta el momento, también tienen hardware, es decir, como un robot, tienen partes, es decir, no es un software simplemente que yo tomo, instalo y empiezo a funcionar, no. Necesito un hardware específico para funcionar. Pero ¿qué sucede? A diferencia de la industria de los robots, los carros, pues ya es una industria que está instalada y vende millones de partes en todos los países del mundo. Es decir, lo que se está haciendo es instalándole o poniéndole al auto unas funciones adicionales. Entonces es mucho más fácil que esto entre en nuestras regiones. Y como empezamos el video, miremos qué pasa con el auto. ¿Se estrella o no se estrella? Como ven, este auto no se estrelló. En este caso es un Tesla que tiene conducción automática y afortunadamente evitó un accidente. Probablemente si ese auto lo estuviera conduciendo un ser humano y en horas de la noche y de pronto un poco cansado, el accidente se hubiera dado. Y de pronto muchas de las personas que están viendo el video van a decir, no, pero yo he visto videos donde un auto que se conduce solo se chocó, etc. Les voy a decir, sí, tienen toda la razón. Esta tecnología todavía está en desarrollo, es decir, esta tecnología no es infalible de momento. Y en internet podemos encontrar muchos casos de autos que se conducen solos que han originado accidentes. E incluso uno de los proyectos más grandes que habían en autos que se conducen solos, aparte del de Tesla, que son autos que ya se venden en la actualidad, que se conducen solos, era el caso de Uber. Uber invirtió una cantidad muy grande de dinero para autos que se conducen solo. Imagínense el negocio. Yo compro un auto que se conduce solo, lo dejo parqueado en un punto. Ahora la gente entra a mi aplicación, llama el auto va, lo lleva al sitio que sea y el auto espera que lo llame otro usuario. Es decir, espectacular el concepto que se tenía ahí. Sin embargo, todas las situaciones que han pasado a nivel mundial en este momento, incluyendo lo del coronavirus y que se esperaba que el desarrollo de los autos inteligentes fuera un poco más rápido y no ha sido tan rápido como se esperaba porque hay muchas variables que están en el ambiente cuando un auto se conduce solo, bueno, han hecho que este trabajo se retrase un poquito. Sin embargo, que el trabajo se haya retrasado un poco no quiere decir que esto no vaya a ir. Al contrario, ya se ha invertido muchísimo dinero y esa gente espera recuperarlo. Y cuando estos autos entren en nuestras economías, bueno, si eres conductor, piénsatelo, en un transcurso de 5 años, probablemente por exagerar son 10, los autos
se conducirán solos. Bueno amigos, llegó la hora de nuestro análisis. Y para nuestro análisis, como en el video anterior, vamos a tener en cuenta los tres mismos factores. El primero, historia. Y en cuanto a historia, en este caso es un poco difícil tenerla como un análisis, un factor de análisis, porque lo que estamos viendo en temas de inteligencia artificial, en realidad nunca lo hemos visto en la historia. Incluso no hay una tecnología que de momento se aproxime o se acerque a lo que puede ser la inteligencia artificial. Por ende, las consecuencias que pueda llegar a tener a nivel social no las conocemos. Es tanto el caso que la Unión Europea ya empezó a hacer regulación al respecto de esto. Si quieren leer un poco más, les dejo abajo un link donde hablamos de inteligencia artificial y está el link de la información sobre las regulaciones de la Unión Europea al respecto de esto. Y muchos científicos alrededor del mundo, incluido, no sé, Bill Gates, hablan sobre la problemática de la inteligencia artificial. Esto también lo dijo Stephen Hawking y muchos científicos, que la inteligencia artificial, como puede ser algo muy bueno para el ser humano, en algún momento, como cualquier otra tecnología, se puede volver algo muy malo. Caso bombas atómicas, algo muy malo para la humanidad. Entonces, en este caso, no podemos basarnos en lo que la historia ha visto, porque no lo hemos visto nunca. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa con eso. Nuestro segundo factor es desarrollo tecnológico. Y desarrollo tecnológico, en este caso hay una gran diferencia con los robots industriales o los robots de servicios. ¿Y por qué? En el segundo factor, en el video anterior hablábamos que estos robots se desarrollan en otros países y entran a nuestras economías. Para eso tienen que ser transportados por barco, por avión, tienen que pagar impuestos, etcétera, etcétera. En algunos casos venir especialistas en la instalación si es que en el país donde lo va a instalar no hay gente que lo sepa hacer, etcétera. Es decir, incluyen unos gastos muy altos, donde decíamos que las inversiones más bajas que puede hacer para tener un robot industrial probablemente empiecen en los 20, 25 mil dólares, y eso es lo más bajo que vas a encontrar. Ahora bien, en el caso de los robots virtuales, la cosa es muy diferente. ¿Por qué? Porque hay empresas ya instaladas en toda Latinoamérica que ofrecen servicios sobre inteligencia artificial o RPA o todas estas cosas de chatbots, etc. Es decir, ya tenemos empresas que desarrollan eso aquí de manera local. Y lo segundo es que eso no se importa. Es decir, tú no importas un hardware, no tiene que pasar por una aduana, etc. Y la mayoría de ese trabajo, si necesita asistencia, se hace de manera remota. Es decir, no tiene que venir personal a tu empresa a hacer nada. Todo se hace de manera virtual. Entonces, esto cambia la conceptualización totalmente. Además, tú puedes contratar un servicio de estos y se puede pagar por lo que tú estés usando. Miremos este video que nos ayuda a contextualizar un poco. El beneficio económico de la nube se basa en la economía de escala, a través de optimizar el uso de los servidores existentes a nivel mundial. Esto permite aprovechar mejor su capacidad y ofrecer servicios sobre demanda. De acuerdo con estimaciones en Estados Unidos, el aprovechamiento global de los servidores pasaría de 12% a 60% con la nube. IMCO estima que una empresa promedio en México de 45 empleados puede ahorrar 67% de sus costos de TI en promedio por migrar a la nube. De acuerdo con dichas estimaciones, la adopción generalizada de servicios en la nube en México, tanto en el sector público como privado, podría ahorrar el equivalente al 0.31% del Producto Interno Bruto Nacional. Esto representa dar 1 millón de becas adicionales cada año o crecer el gasto del programa Oportunidades para combatir la pobreza en 70% al año. Además, el ahorro en los costos de tecnología permite una mayor apertura de empresas, ya que los emprendedores no tienen que invertir en tanto equipo. Al caer 1% los costos de entrada para las pymes, podrían generarse 1.800 nuevas pymes o 63.400 empleos por migrar a la nube. Más aún, la nube contribuye a la preservación del medio ambiente, pues reduce el consumo global de energía y por tanto las emisiones de carbono. IMCO estima que la adopción de la nube en México es igual a retirar alrededor de 90.000 vehículos de circulación al año. Para aprovechar. Como ven amigos, esta tecnología puede tener un impacto gigantesco y en algunos casos, como hablábamos de la tecnología, pueden llegarte a asustar.
No sé si les ha pasado que, supongamos, ustedes llegan y buscan algo sobre viajar. Lo pusieron, buscaron algo, dejaron. Y después de eso, por todas partes lo está persiguiendo la publicidad de YouTube, Instagram, Google, y te invaden y te invaden. O sea, esta sensación hasta cierto punto, en mi caso, asusta. Porque parece que nos estuvieran literalmente espiando. Y es que en la actualidad estas plataformas lamentablemente nos conocen más que a nosotros mismos. Por eso el tema de tratamiento de datos hoy es tan importante, amigos, porque la inteligencia artificial está avanzando a un paso que no nos imaginamos. Y hay que tener mucho cuidado con las aplicaciones que ustedes instalan en el celular, porque en muchos casos ustedes les están dando permisos de usar sus datos personales. Y esos datos los usan las compañías para vendérselos a otras grandes compañías y después les empiezan a llegar a ustedes publicidades, mensajes, etc. Entonces tengan mucho cuidado con lo que instalan en su celular. Bueno, amigos, el tercer factor que analizamos era el salario mínimo, y el salario mínimo lo analizábamos por ver el ROI o retorno de la inversión. Ahora bien, en este caso el retorno de la inversión funciona muy diferente que en el caso de los robots industriales. ¿Y por qué? Porque básicamente, y lo decíamos en el caso anterior, acá no estás importando hardware, entonces las inversiones no arrancan como en el caso de los robots, que decíamos que mínimo estás arrancando en unos 20-25 mil dólares. Acá eso no sucede. Acá puedes tener inversiones mucho más bajas. Y como ven, amigos, esto puede cambiar o puede quitar muchos trabajos en Latinoamérica, pero al mismo tiempo también puede crear muchísimos empleos. Miremos esta gráfica. En esta gráfica se ha hecho una proyección de cuántos trabajos se van a perder en las diferentes áreas y cuántos trabajos se van a ganar en las diferentes áreas. Y vemos que la cosa es casi un empate. Amigos, esperamos que haya quedado claro si un robot puede quitarte tu empleo aquí en Latinoamérica. Y les dejamos esta pregunta antes de irnos. ¿Comprarían ustedes un carro de conducción automática? ¿O se subirían o usarían un servicio de un carro que se conduce solo? No que ustedes conduzcan, sino que el carro se conduce solo. Por favor, déjenlas en los comentarios, así como si tienen alguna duda, alguna pregunta o algún comentario sobre este video. Muchas gracias por haber visto este video. Si les gustó, por favor, dale like, suscríbete a nuestro canal. Si no les gustó, por favor, cuéntenos por qué. Una feliz semana para todos. Chao, chao.